Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de poder compartir algo tan precioso como es la iglesia, de poder entender su historia, de todos los años que han pasado hasta el día de hoy, que podemos ver de que la línea trazada por tu Espíritu Santo desde Pentecostés hasta ahora no se ha borrado, sino que permanece. La han querido borrar, la han querido desarmar, pero todavía está aquí presente como el faro de luz para este mundo lleno de oscuridad. Señor, que podamos comprender a través de la historia todos los errores que nosotros como hombres hemos cometido y que nos sirvan para poder ser mejores miembros, mejores ladrillos de esta iglesia y podamos construir algo mejor para todos aquellos que tienen que salvarse pronto, porque ya el tiempo es corto. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Partamos. Les comparto la pantalla. Y ahí estamos. Bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Desde la Reforma hasta hoy, la tercera parte. Bien, es bastante extenso, así que voy a ir... Igual me van interrumpiendo si tienen dudas, pero vamos a ir eh, igual un poquitito rápido. Ahí estamos. El periodo de la Reforma parte con las 95 tesis de Lutero. Originalmente se llamaban el cuestionamiento al poder y la eficacia de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Y hasta el día de hoy existen. Me enteré haciendo la clase de que las indulgencias no han dejado de existir. Siguen existiendo. Las indulgencias son un documento que, bueno, ahora solamente lo emite el Papa o algún nuncio apostólico. Y su misión es darte alguna gracia, así dice textualmente, darte alguna gracia por algún favor dado a la iglesia. Lo han ido reformando, sobre todo después del Concilio Vaticano II, pero la indulgencia sigue existiendo. ¿Y qué es lo que hacía la indulgencia en esa época? Yo, por ejemplo, como existía el purgatorio para ellos, yo, ex Montenegro, pagaba una X cantidad de dinero para que, por ejemplo, mi papá, que ya no está, mi papá pudiera estar menos tiempos en el purgatorio. Entonces, en base a eso, fueron haciendo un comercio bastante destructivo y nocivo que permitió levantar la actual Basílica de San Pedro. La actual Basílica de San Pedro se levantó con el dinero de las indulgencias. Y las indulgencias aparte se licitaban. Puntualmente en Alemania y en la zona de Lutero había un príncipe que aparte de ser príncipe era sacerdote, tenía doble renta, que era Alberto de Brandeburgo. Y Alberto de Brandeburgo tenía como esta especie de concesión dada por el Vaticano para cobrar las indulgencias para Roma y se llevaba una cola. Y ahí él también como comisionó a sueldo a Johann Tetzel, y Johann Tetzel también empieza a cobrar las indulgencias. Es Lutero que se da cuenta de este error bíblico. ¿Por qué? Porque Lutero maravillosamente tuvo acceso a la Biblia. Todos los sacerdotes no tenían acceso a la Biblia, siendo sacerdotes. Solamente los que podían ir a la universidad y los que podían aprender a leer eran los que aprender a leer latín me refiero, los que podían leer la Biblia. Lutero estudia en una universidad y después es enviado a Roma. Entonces él se convierte en un teólogo de primera línea en Alemania y él logra entender la Biblia. Y eso que la Biblia de Jerónimo, la Vulgata, a la que él tenía acceso, no estaba tan perfeccionada y no tenía las cosas tan mejores que podemos acceder ahora. Imagínense Lutero con su amor por la Biblia ahora, 2021, con ediciones tan nuevas como la cuarta edición de la Biblia textual, que es una maravilla para los que gusten de la crítica textual de la Biblia. Entonces, eso fue lo que pasó. Entonces él se dio cuenta y cuestiona el poder y la eficacia de las indulgencias. ¿Qué es lo que? Y él proponía un debate académico, ni siquiera se opuso a Roma. Él decía, pucha, discutamos, mejoremos esto, porque no podemos estar utilizando argumentos divinos para algo que es netamente humano. ¿Qué es lo que hizo? Entonces, como era común en la época, clava estas 95 tesis en la puerta de la iglesia de todos los Satan Wittenberg,
El 31 de octubre de 1517, ese mismo día también envía la carta a Alberto de Brandeburgo para debatir esto. Muchos de sus alumnos leyeron las tesis y dijeron, pero esto es el inicio de un movimiento mucho más radical que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y esto da origen a la Reforma Protestante. Este es hecho puntualmente. Y de ahí para adelante a Lutero se le exige eh, retractarse con los años, no se retracta, y en 1520 la Dieta de Worms, que era una especie de congreso donde se sentaba a presidirlo el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en esa época, Carlos V y Carlos V de España, Carlos I no sé, no me acuerdo si era al revés, pero Carlos V, el rey español, que fue el rey más poderoso de la época, incluso del mundo, por lo vasto de su imperio. Y este tipo le dice que se tiene que retractar, él no se retracta, y ahí el príncipe Federico de Sajonia lo rescata y lo lleva a un castillo en Watford donde termina de traducir el Nuevo Testamento y empieza ya esta rebeldía de frentón al catolicismo. Bien, el inicio... bueno, me adelanté a la Dieta de Worms. Y ahí es donde Lutero lanza esta Biblia en alemán. Originalmente lanza el Nuevo Testamento en 1521, si es que no me equivoco, o 25, creo que es la duda. Y es ahí donde se inicia esta llama porque todo el mundo puede acceder al Evangelio que te leían en latín. Ahora lo podías tener en tu idioma. Sí, sí. Fue maravilloso, imagínense, poder leer la Biblia. Que todo lo que te decían y te enseñaban del Evangelio era mentira a la luz de la Biblia con el solo ojear. Se caía todo. No, que María era virgen. Pero si aquí está diciendo, oye, están tus hermanos. Hermanos. Ah, entonces María tuvo más hijos después de Jesús. Sí, Jesús nació de forma virginal y maravillosa, pero después María con José tuvieron más hijos. Incluso Santiago y Judas del Nuevo Testamento, los que escriben ahí, son sus hermanos. Entonces, ¿qué? Todo eso se cayó. Y eso permitió que el protestantismo se expandiera por Europa de una forma maravillosa, como que si le hubieran tirado un fósforo un montón de pólvora, así, para allá empezó a andar. Eh, la gente vino a conocer a Lutero, se llevó la doctrina de Lutero, primero a Francia, después a Suiza. Italia costó un poco más, Inglaterra también lo abrazó rápidamente el protestantismo. Y así se fue expandiendo. Ya la parte balcánica como Rumania y como la República Checa ya venían de rebeldía hacia la Iglesia Católica, sobre todo después de la guerra husita, que fue lo que vimos por encima la semana pasada. Y de verdad que esto se extendió, esta rebeldía al catolicismo que se estaban dando cuenta que no era algo divino como ellos decían. El luteranismo como tal viene a nacer cuando los discípulos de Lutero deciden establecer un montón de normas para levantar una comunidad cristiana. Lutero al principio se resiste. Él a pesar de haber dejado el celibato, de ya estar casado con Catalina Fombora, decide todavía como que quería reformar el catolicismo y seguir en él. Pero es más, si es que ustedes van a un culto luterano, sigue siendo muy católico en apariencia. Eh, pero ya al final se da cuenta de lo que él, por obviamente iniciativa divina, ha logrado levantar y decide ya de frente encabezar esta nueva denominación llamada luteranismo, y con eso también se inician las persecuciones. Sobre todo los españoles fueron los más duros con los protestantes. Eso hizo que mucho protestante español arrancara y se exiliara para nunca más volver a España. También en Holanda se dieron muchas persecuciones. Recuerden que en esa época Holanda y Bélgica eran un solo país y pertenecían a España. Entonces era como bien duro también ahí. Y la contrarrevolución que se dio, bueno, pues lo vamos a ver en el anglicanismo. Después, y ahí es donde viene este apartado, porque me enfoco puntualmente en Calvino y Ginebra, porque la reforma en Suiza aprendió de una forma tan colosal que llegó a levantar un Estado propio.
Zwinglio, que había sido discípulo de Lutero, él hablaba de que la iglesia tenía que ser pobre y que no existía en ella la nobleza. Y hablando de que Jesucristo mismo era pobre en sí, entonces él llamaba a no respetar la nobleza. Y eso chocó mucho con Lutero, que decía, pucha, no, pues si no, no le hay que respetarlo y todo ese cuento. Ahí al final también se autoexilia en Ginebra. Y es donde aparece la figura de este francés, Jean Calvino, Juan Calvino, como lo han llamado, arrancando también de Francia, llega a Ginebra y es ahí donde se establece establece su mayor ministerio como pastor y como teólogo. Él comienza a tomar todas las cosas que Lutero ya había dejado sembradas y él las hace crecer. Él se da cuenta de un montón de cosas y empieza a darle un piso doctrinal al protestantismo mucho más fuerte que el mismo Lutero. Lutero fue el que inició la llama, Lutero fue el que tradujo la primera Biblia a un idioma no latín, pero no fue el que dio tanto fundamento doctrinal como Juan Calvino. Es más, muchas cosas que hasta el día de hoy son doctrina para nosotros, nacen de Calvino. Entonces la importancia de Calvino es súper gravitante en la historia del protestantismo. Fue tanto así que Juan Calvino logró establecer en Ginebra una ciudad-estado totalmente teocrática. Allá todo el mundo iba a la iglesia, allá todas las decisiones se tomaban al amparo de la Biblia. Nada pasaba por fundamentos de hombres. Entonces, desde ahí que Suiza siempre se ha caracterizado también por esa neutralidad hasta religiosa. También es producto de estos grandes reformadores, que incluso ahí en la foto coloco que es un monumento gigante a la reforma que hay en Ginebra, y en la parte central de este monumento están estas cuatro estatuas que son de Ulrich Zwinglio, de Juan Calvino, de Teodoro de Beza y um, de John Knox. Y en más, se empezaron a crear las escuelas calvinistas. Las escuelas calvinistas fueron el primer seminario bíblico. ¿Qué es lo que hacían ahí? Se enseñaba a gente para que fuera a predicar el calvinismo a otros lugares de Europa, como misioneros. Entonces, mucha gente venía a estudiar con el mismo Calvino y con el mismo Teodoro de Beza, que fue uno de los grandes teólogos junto con Calvino. Más, si es que ahora tenemos léxicos del Nuevo Testamento en griego, es gracias a Teodoro de Beza. Teodoro de Beza fue el primero en levantar un léxico griego-francés, y por consiguiente mucha gente pudo acceder a levantar nuevas versiones de la Biblia, pero ahora con el aparato crítico que venía desde el texto Receptus, que fue lanzado por Erasmo de Rotterdam en Holanda. Entonces todo eso venía a perfeccionar mucho más la historia teológica del inicio del protestantismo. John Knox era un escocés que también fue discípulo de ellos y se fue a su país natal y establece la iglesia calvinista allá, y que allá toman el nombre de presbiterianos. ¿Por qué? Porque el gobierno de las iglesias calvinistas son a través de los obispos. Obispos es del griego episkolos, o también presbíteros, que viene de presbíteros, que viene siendo lo mismo, que son los ancianos de la iglesia. La gente mayor era la que lideraba el cuerpo de la iglesia, y este es el tipo de gobierno eclesiástico, incluso neotestamentario por defecto. La Biblia enseña de un liderazgo basado simplemente en los obispos, plural, y maestros, plurales, y ellos son los pastores de la iglesia. No hablan otra cosa. Y John Knox establece la iglesia calvinista en Escocia, y ahí toman el nombre de presbiterianos. En Inglaterra se llaman puritanos por su doctrina purista, y desde ahí de los puritanos también vienen los anabaptistas y por consiguiente también los bautistas, y los hugonotes, como también le llamaron a los franceses, debido a que su primer líder era de apellido Hugo. Bien. Y la otra figura gravitante de los inicios del protestantismo es Enrique VIII. Enrique VIII fundó su propia iglesia, pero no por motivos teológicos, por un motivo bastante carnal. Enrique VIII Tudor, rey de Inglaterra, pidió el divorcio al Vaticano de su primera esposa, que era hija de los reyes católicos,
Y el Vaticano, como no quería tener problemas con España, porque España era su gran aliado, se lo negó. Que fue, y a todo esto ya Enrique VIII ya había mandado para la casa hasta su señora estaba en España, la había mandado para allá, así, andate, y estaba viviendo y tenía convertida casi en reina a su amante, Ana Bolena. Entonces, ¿qué es lo que hizo Enrique VIII? Convence a algunos obispos para separarse de Roma y levantan una iglesia que permite el divorcio. Más la iglesia anglicana y la iglesia de Inglaterra sí permite el divorcio eclesiástico. Carlos de Inglaterra, el actual príncipe de Inglaterra, se divorció de Diana de Gales también religiosamente. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana permite el divorcio eclesial. Y esto en Inglaterra trajo la devuelta de manos. Los ingleses cobraron y empezaron a perseguir a los católicos. A los conventos los saqueaban, les robaban todo, menos las Biblias, y los quemaban y mataban a los sacerdotes a diestra y siniestra. Y a partir de 1558 se establece en Inglaterra, que ya de frente se había convertido en protestante, se establece la iglesia de Inglaterra con una cabeza, que es el obispo de Canterbury. El obispo de Canterbury pasa a convertirse en una especie de papa de la iglesia anglicana, pero modera un poco más sus postulados y se acomoda más o menos a una amplia gama de posiciones teológicas. Acepta cosas de los presbiterianos, acepta cosas de los luteranos, se dejó algunas cosas de los católicos y armó un tinglado teológico que sigue existiendo hasta el día de hoy. Y eso es como una de sus principales características, que como que todas las corrientes teológicas son menos aceptadas. Es más, ahora mismo en un sínodo de anglicanos, como ahora está de moda, decidieron también aceptar a sacerdotes lesbianas y homosexuales. Y así, igual que la iglesia de Inglaterra es así. Pero yo le puse esta lámina por fin la Biblia. ¿Por qué? Porque la imprenta ayudó a la Biblia. Este invento es lo de Gutenberg de 1454 que lo llevó a la quiebra. Vino como a tener réditos económicos gracias a la Biblia. Nadie quería imprimir libros, nadie quería imprimir nada, y de repente todos los protestantes agarran las imprentas para sus propias cosas. Entonces el invento de Gutenberg empieza a pulular por toda Europa, y también esto ayudó a que empezaran a pasarse traducciones por toda Europa. Es ahí donde después de la Biblia de Lutero, uno de de los libros más importantes que se imprimió en esa época fue el Textus Receptus. El Textus Receptus, que en latín significa el texto recibido, que es una traducción, es un interlineal, digámoslo así, de latín-griego, y que fue la base, como les dije anteriormente, de las traducciones que vinieron después. Y desde ahí parte. El texto receptus fue lanzado por Erasmo de Rotterdam y fue perfeccionado por Teodoro de Beza. Eh, y ahí aparece también la figura súper importante de William Tyndale. William Tyndale fue una de las primeras personas en imprimir así como para repartir a diestra y siniestra Biblias. Se imprimían para regalarla. Pero, y como en Inglaterra eso también estaba penado, las empezaban a fondear en las cajas de whisky y todo eso para que las Biblias pudieran llegar a destino. Las Biblias de Tyndale son muy pocas las que van quedando de esa época, solamente quedan dos. A algunas les falta el Génesis completo y a la otra está completa, pero le faltan las tapas. Pero se pueden ver y están en unos museos. Una está en Estados Unidos y la otra está en el Museo de la Biblia en Londres. Hay un humanista, no recuerdo el nombre, que dijo que la Biblia iba a terminar, finalmente murió. Y claro, sí, el humor de Dios, claro, ese fue Voltaire. Voltaire dijo en el periodo de la Ilustración que le quedaba a una generación la Biblia y que después se iba a morir, ¿no? La Sociedad Bíblica de Francia empezó a funcionar en su casa. Sí, fue maravilloso aquello. Eh, y después vienen este par de personajes importantes para la literatura española, que son Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina era un sacerdote benedictino que se convirtió al protestantismo luego de leer de Lutero y algunos de sus libros. Decide dejar su vida monacal y escaparse primero a Ginebra,
donde conoce a Besa y donde conoce a Calvino, y después a Inglaterra y después a Amberes. En ese intertanto, él traduce la Biblia al español y en 1569 la publica en español y se le conoció como la Biblia del oso porque en su portada había un osito sacando miel de un árbol, de un frasco de miel. Y que Cipriano de Valera, una historia muy parecida, pero ya con las perfecciones de Besa al texto Receptus, mejora el texto de Casiodoro de Reina y en 1602 publica la Biblia del Cántaro, porque en la tapa había un cántaro con miel, para mantener lo mismo de eso. Y con los años eso se convirtió en la Reina Valera, la Biblia ancla del protestantismo hispanoparlante. ¿Eh? Y que ahora todavía no llega a Chile y no sé cuándo va a llegar con todo esto, pero ya salió la Reina Valera 2020 y por fin, sí, por fin, mantuvieron la base de la Reina Valera y le metieron los últimos manuscritos que están en la Nueva Biblia de las Américas y en la nueva traducción viviente y que están en la cuarta edición de la Biblia textual. Quedó, pero por fin, por fin, por fin, por fin. Así que, pero no sabemos cuándo va a llegar. Tiene para rato. La lanzó la Sociedad Bíblica de España y por esas cosas de la vida pude estar en el lanzamiento por Zoom el año pasado. Así que por fin hay algo bueno. Y otra cosa que ayudó a la imprenta fue a imprimir la Biblia de Ginebra. La Biblia de Ginebra fue una de las Biblias más importantes de la lengua inglesa. La Biblia de Ginebra fue impresa por los ingleses que estaban allá en Ginebra, con Besa ahí mismo diciéndole las cosas. Entonces es una Biblia maravillosa. Es más, todos los puritanos que llegaron a Inglaterra, perdón, de Inglaterra a Estados Unidos, a lo que después se conocieron como las 13 colonias, venían con la Biblia de Ginebra. La Biblia del rey Jacobo le llegó muchos, muchos años después. Entonces la Biblia de Ginebra tiene mucho raigambre en el protestantismo antiguo norteamericano. Y la Biblia del Rey Jacobo es como la Biblia, es como la Reina Valera de nosotros. La King James ha tenido un montón de revisiones y se dice que es una de las mejores Biblias en cuanto a manuscritos. Hay que reconocerlo, los mejores manuscritos están en la King James. Y ahora saca una nueva versión de la New King James Version que tiene un idioma un poco más moderno, bastante más entendible, pero mucho más eficaz en cuanto al uso de la estructura gramatical. Igual, el que no entiende mucho gramática inglesa, como que hay cosas que se le van en collera, se me van en collera. Yo la tengo bilingüe. Por un lado está la Reina Valera revisada y por otro la King James Version y de verdad que es bastante, bastante buena. Pero los católicos no se podían quedar quietos y lanzaron la contrarreforma. La contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. Ellos hicieron un concilio en Trento en 1545 para parar esto porque ya se le había ido de las manos. Y esto duró hasta el fin de la guerra a los 30 años, una guerra religiosa también, que terminó en 1648, donde definitivamente los países protestantes lograron separarse de la Iglesia Católica. Sus objetivos fueron renovar a la Iglesia y evitar el avance en las doctrinas protestantes, y se centró sobre todo en doctrina, en la reestructuración eclesiástica. De ahí nace el celibato ya a pie firme, la reforma en las órdenes religiosas, eh, que se mejorara la vigilancia de los movimientos espirituales, y también se creó la Inquisición romana y su gestión como tal. La crueldad de la Inquisición romana fue avalada por el Concilio de Trento. Y en España es donde tuvo sus peores muestras. Es donde quedó, hasta en América se encargaron de destruir cosas. Fue un periodo muy oscuro de la Iglesia Católica en ese tiempo. Eh, la Inquisición se le llama también Congregación del Santo Oficio. Era un organismo creado en 1542 para perseguir al protestantismo propiamente tal. Y al comienzo de la actividad de la Inquisición se restringió al principio de Italia y a perseguir a los reformados, pero después empezó a abrirse y empezó a atacar a sospechosos de un montón de cosas, de sodomía, la prostitución, el estupro, la simonía,
empezó a vigilar que no se ordenaran menores de edad como sacerdotes, a los judíos, ¿no? Sí, lo que le sirviera, lo ocuparon. Y es más, una de sus particularidades fue de que en 1633 procesaron y condenaron a Galileo. Galileo siempre se declaró católico y lo condenaron por decir que la Tierra, que los planetas, que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino que la Tierra gira en torno al Sol. Y así, ellos podían investigar a cualquier católico independiente de su lugar en la jerarquía, podían investigar hasta los reyes y podían solicitar el apoyo de las autoridades para llevar a cabo su cometido. Así que ellos podían, hasta los reyes los podían perseguir. ¿Qué es la simonía? Simonía es cuando tú pagas con dinero un favor que solamente Dios te puede dar. Por ejemplo, eh, en Hechos de los Apóstoles está la simonía, que es cuando Simón Bar Jesús le dice a los apóstoles que y les pasa plata para comprarles todas las cosas que el Espíritu Santo les permite hacer. De ahí viene el nombre simonía, porque el tipo que hizo semejante locura se llamaba Simón Bar Jesús y aparece en Hechos de los Apóstoles. Así que, y la simonía lamentablemente sigue existiendo porque hay gente que sigue pagando por títulos y otras cosas que solamente Dios te puede dar. En 1965, Pablo VI en el Concilio Vaticano II reorganizó el Santo Oficio denominado la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, hasta el día de hoy la Inquisición sigue existiendo. Lo que pasa es que ya no puede perseguir así como antes, ni puede provocar las cabezas de pescado que hacía antes. Es más, un chileno estuvo a cargo de la Inquisición. ¿Te dicen cómo? Sí. Este cardenal, lo tengo en la punta de la lengua, lo tenía aquí. El que fue protodiácono cuando salió Papa Palpatine, perdón, Benedicto XVI. Le digo Palpatine. Ah, este, ese. Pero el cardenal que era protodiácono, el cardenal protodiácono, es aquel cardenal que dice Habemus Papa y le da la bienvenida al Papa nuevo. Ya, Jorge Medina. Ahí está, me acordé. Él era el protodiácono, que era el cardenal más antiguo, el que tenía más edad, por eso se llamaba protodiácono. Y su cargo era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. O sea, un chileno hasta hace 10 años atrás lideraba la Inquisición Católica. Mira, dato freak. De ahí viene la otra rama importante del protestantismo, que son los bautistas. Es un movimiento iniciado por los pastores ingleses John Smythe en Holanda en 1609 y Thomas Elwes en Inglaterra en 1612. La teología bautista es una teología evangélica porque basa sus postulados en la predicación del evangelio puntualmente, y ella retoma la doctrina de la iglesia de creyentes y del bautismo de creyentes. ¿Por qué? Porque si bien ya existía reforma, pero los niños se seguían bautizando y se seguía ocupando muchas cosas del catecismo católico para enseñar a los nuevos creyentes. Entonces, es más, los hijos seguían llenando las iglesias y no se estaba dando un pie a la evangelización, cosa que sí se empezó a dar con los bautistas, y por eso se llama iglesia de creyentes. Es una iglesia formada por gente que creía en el Señor y venía a formar iglesia. Y en el bautismo de creyentes, incluso habían dos ramas, una muy antigua, casi extinta, de los bautistas, que son los paido bautistas, que creen en el bautismo de niños, contra los credo bautistas, que fueron los que terminaron manteniéndose hasta el día de hoy, que se llaman credo bautistas. La Confesión Bautista de 1644, publicada por las iglesias bautistas de Inglaterra, es un claro ejemplo de cómo se organizaron. Esta cercanía teológica también está representada en todas las afiliaciones a las uniones nacionales evangélicas bautistas. Cada país como que se organiza en concilios bautistas propios. Eh, Consideran a la Iglesia de Cristo como una esposa invisible, compuesta por los creyentes de todo el mundo, que solamente Dios conoce y trata, aunque en muchas iglesias bautistas no se admite la comunión con otros miembros de otras denominaciones. En ese sentido son bien rígidos. Y solamente aceptan como miembros de la iglesia los bautizados por inmersión. Tú no eres un miembro parte de la iglesia si no te has bautizado. El movimiento bautista reúne diferentes corrientes teológicas evangélicas de distintos lados.
y siendo las principales el fundamentalismo, el conservador, el carismático, el moderado y el liberal. Estas son 5 ramas fundamentales de los bautistas. Así que existen los bautistas fundamentalistas, que esos son casi paidos bautistas, los conservadores, que se basan mucho en las confesiones, los moderados, que son modernos pero más tranquilos, los liberales, los bautistas liberales son, por ejemplo, esas iglesias de afroamericanos que se ven en Estados Unidos, son todos bautistas. Y por eso son más liberales, son como más. Y los bautistas carismáticos son aquellos bautistas que, si bien no, no se consideran, no hablan en lengua, así como locos, pero sí consideran que el Espíritu Santo todavía sigue ejerciendo algunas cosas de las que pasaban en la iglesia del Nuevo Testamento. Un claro, una, uno de las personas más famosas de este tipo no este tipo, sino que de esta corriente de iglesias bautistas, John Piper. John Piper, él se describe como un bautista carismático. Y en lo personal yo también adhiero a esa forma de ver el Evangelio, un bautista carismático. Los bautistas tienen un montón de visiones, un montón de ramas, un montón de grupos, hay de todo. Y algunas doctrinas de prácticas comunes caracterizan a la mayoría de los bautistas, pero hay otras que van variando de una iglesia a otra y entre otras asociaciones. Por ejemplo, la Comunión Bautista del Sur, que es la que más manda en Estados Unidos, incluso baja y pone presidente, es así de brutal. Ellos la primera vez que pierden un presidente fue ahora, porque no pudieron mantener a Trump en el poder. Eh, eh, Tienen así ese poder y ellos son totalmente fundamentalistas. La iglesia que sale en Forrest Gump es bautista, parece que sí, no lo sé, Iván. Estaría pegándome el carril. De verdad que me estaría pegando el carril. Las confesiones, ¿qué fueron las confesiones? La más importante de las confesiones fue la de Westminster. Y bueno, esta fue adoptada por los congregacionalistas de Inglaterra y dio la confesión de Saboya. Y así los bautistas modificaron las confesiones para producir la Confesión Bautista de Londres de 1689. ¿Pero qué son las confesiones? Las confesiones son el equivalente católico del credo. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo, creemos en esto y confiesan su fe totalmente ordenado y estructurado. Esas son las confesiones y que en esa época fueron súper importantes porque la contrarreforma vino a darles fuerte y también ellos necesitaban como poder identificarse con algo en medio de la nebulosa que vino después de que murió Juan Calvino. Entonces como que empezaron a buscar una identificación. El siglo XVII fue mucho de identificar a los grupos y de establecer doctrinalmente a las distintas denominaciones que habían nacido, siendo las 4 más clásicas las que le acabo de nombrar ahora. El protestantismo clásico son luteranos, calvinistas, anglicanos, ya con la reforma de 1558, y los bautistas. Bien, esas son las 4 eh, basales del protestantismo. Y de ahí viene algo muy espectacular que es el llamado primer gran despertar. Es un movimiento de avivamiento propiamente tal que se extendió por toda la Europa protestante y por la América británica y en especial las colonias que estaban ya en Estados Unidos entre 1730 y 1740. Esto fue resultado de la predicación de gran alcance, o sea, salían a predicar a la calle. Y esto da una sensación de revelación personal a la gente y se convertían en la calle. Por eso puse una foto de un predicador en la calle. La gente salían a predicar a la calle. Y el gran despertar habla de un cristianismo totalmente personal. De hacértelo vivir, de que el cristianismo no es algo de que solamente te pertenece porque está en una iglesia, no, 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 sino que es algo que tiene que ver contigo. Y esto también ayuda, o sea, apuntó a la gente común. Y eso también le dio un profundo sentido de convicción espiritual, como que yo vivo mi espiritualidad de una mejor forma. Y eso también fomentó el compromiso, la introspección, el llamado fuerte a la santidad y a la redención. Y ahí es donde hablamos de 2 figuras fundamentales de este primer gran despertar, que son Jonathan Edwards y George Whitefield. Jonathan Edwards fue uno de los predicadores más power. Es más, Jonathan Edwards se predicó un sermón que no lo pudo terminar, que se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Es
no terminó de predicar porque todo el mundo se tiró al altar a pedir perdón y a arrepentirse. Así los dejó. Y ojo, que Jonathan Edwards no era un predicador así carismático que gritara, no, no, no. Esos nacieron con los pentecostales. Los predicadores antes de los pentecostales eran compuestitos y tenían su sermón escrito y lo leían. Pero Jonathan Edwards empezó a leer y como que le empezó a dar un carácter, la gente lo empezó a escuchar y empezó a sentirse mal y se dieron cuenta de lo pecadores que eran y corrieron al altar a pedirle perdón al Señor y a entregar sus vidas a Él nuevamente. Es como que... y ahí fue como... Ese es uno de los hitos más importantes de este gran despertar. Whitefield es uno de los grandes predicadores también de campo, ambos de corrientes muy presbiterianas, pero Jonathan Edwards siempre cargó un poco más hacia los bautistas más que Whitefield. Y de ahí también nace el metodismo. El metodismo se originó durante un avivamiento evangélico en la Gran Bretaña y también gracias a toda la actividad misionera que fue desplegada, se extendió por todo el imperio británico, por Estados Unidos también, hasta en la India pasaron cosas. Y esto y originalmente convocó a trabajadores, granjeros y esclavos. O sea, el metodismo se fue a meter a las clases bajas. El metodismo es la iglesia del pueblo, así tal cual. Y su teología es claramente arminiana, con un énfasis en el hecho de que la salvación es para todo aquel que acepte a Cristo como Salvador. Una de las cosas que tenían en común la gran mayoría de las ramas de los bautistas y todos esos era que hablaban de la doctrina de la predestinación, que ahora no voy a profundizar, y que Arminio, un sacerdote protestante holandés, lanza esta teoría en que dice, pero ¿y el libre albedrío que habla Pablo? ¿Y si yo me resisto a la salvación? Si yo veo que todos los días me predican y yo digo, no, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí, no estoy ni ahí. O sea, no puedo ser salvo por algo, ¿no? Estoy hablando de que aquí tiene que haber algo. Yo tengo que aceptar el sacrificio. Porque es ilógico que Jesús haya muerto por unos pocos, ¿no? Jesús vino para morir por todo el mundo. Y ahí nace, incluso provocaste una guerra eso. Y el metodismo se toma de esta forma, llamada soteriología, que es el estudio de las doctrinas de la salvación, y pone énfasis en el hecho de una salvación a aquel que acepta a Cristo como su salvador personal. ¿Mm? Cosa que también adoptaron mucho los pentecostales. Su liturgia es súper sencilla, es más, permanece hasta hoy, es como cantar, ofrendar, cena del Señor, predicación. Y una predicación, este tipo de liturgia incluso los bautistas la adoptaron. Y otras iglesias restauracionistas también lo adoptaron y los pentecostales también la adoptaron. Y según la iglesia, los anglicanos se llama la iglesia baja. ¿Por qué? Porque es una iglesia como que no es tan intelectualmente superior, cosa que nos damos cuenta de que no es tan así. Tiene su origen en el metodismo en Inglaterra, cuando un grupo de cristianos jóvenes, encabezados por John Wesley y su hermano más chico, George Wesley, y George Whitefield, al que le acabo de decir, buscaban la forma de renovar la iglesia de Inglaterra en el siglo XVIII, y ellos empezaron a estudiar la Biblia, a centrarse en ella, y de forma metódica empezaron a acercarse a las escrituras y cómo esto impactaba en la vida diaria del creyente. Es por eso que empezaron a llamarlos los metodistas, por su método de estudiar la Biblia. Los primeros metodistas reaccionaron contra lo que ellos percibían como una apatía de la iglesia. Veían que estaban todos como técnicos en la iglesia. Y ellos empezaron a predicar al aire libre, empezaron a armar sociedades metodistas para mandar gente a predicar afuera. Y ellos predicaban así fuerte, vamos a la calle y salgamos con instrumentos a la calle. Y así nació el metodismo. Incluso por eso también los tacharon de fanáticos. John Wesley tuvo influencias de los hermanos moravos. ¿Quiénes fueron los hermanos moravos? Moravia era un lugar de la Europa Oriental donde fueron expulsados y llegaron a, a Estados Unidos y a Inglaterra. Fundaron una ciudad llamada Moravian Falls, o Cataratas Moravas, y ahí incluso ellos se dedicaron al estudio y a la oración a tal extremo de que produjeron un avivamiento en ese lugar. Y según algunos dicen que tú llegas a Moravian Falls, al templo de los hermanos moravos, y te pones a orar y algo te pasa.
porque fue de tanto orar y de tanto ayunar en el mismo lugar que como que el cielo quedó abierto. Así dicen, yo no lo puedo comprobar, pero las personas que yo conozco que han ido dicen que pasan cosas. Que uno se pone allá a orar 10 minutos y ya la cuestión te agarra y desaparece de aquí. Así que sí, como que me dan ganas de ir, que de verdad, que dicen que pasan cosas. Y aparte que el lugar es muy lindo. Eh, bueno, John Wesley tuvo influencia de los hermanos morados y también de Jacobo Arminio. Whitefield, su segundo, adoptó unos puntos de vista más próximos al calvinismo y por eso los seguidores de Whitefield se separaron, convirtiéndose en metodistas calvinistas. Y luego después la mayoría de las denominaciones metodistas han seguido a Wesley en cuanto a su teología arminiana. Incluso en la Iglesia de Dios de la Profecía arminiana, todas las iglesias pentecostales son arminianas, la gran mayoría. El neopentecostalismo como que se deja influenciar por más cosas. Los bautistas de corte carismático también han adoptado el arminianismo en su soteriología. Renato Vadillo. El restauracionismo. ¿Qué es el restauracionismo? El restauracionismo es un movimiento protestante que surgió en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, cuyo principal objetivo era regresar al cristianismo primitivo y que su único fundamento era la Biblia. Estas iglesias evitaron tomar nombres que no salían en el Nuevo Testamento. Ellos juntaron gente de distintas iglesias bautistas, congregacionalistas, presbiterianas y metodistas, y también como un montón de denominaciones evangélicas más y unicitaristas. Y a medida que el movimiento iba progresando, se fueron consolidando elementos propios de este movimiento y que incluso lo llevó a una fractura. Se dividieron en tres grupos y cada uno de estos tres grupos tenía una, una forma de reconocerlos muy propia. Estos tres grupos son los discípulos de Cristo, las iglesias de Cristo y las iglesias de los amigos. Los discípulos de Cristo son más calvinistas, las iglesias de los amigos son más liberales y las iglesias de Cristo son las ramas más duras y ortodoxas de los bautistas. Así ya. Dentro de los bautistas fundamentalistas están ellos y son ahí, piensan, ya son duros. Eso ya, no es como moverlo, duro. No los conoceré yo, vengo de allá. Después viene el segundo gran despertar. El segundo gran despertar, como el nombre lo dice, fue el segundo gran avivamiento, que fue en 1790 y 1840, porque ya quiere ser uno ahí. Fue una época de un avivamiento muy fuerte y que se extendió hasta poco antes de la Guerra de Secesión norteamericana. Se caracterizó por una actividad evangelizadora sin precedente y de grandes cifras de conversiones. Se convertían de a miles, así de a miles. Los predicadores iban, armaban sus carpas en el camino y la gente se convertía. Así, maravilloso. Y tomó el nombre del gran despertar que había tenido lugar unos 50 años antes. Y esto intensificó la identificación de la evangelización con las causas sociales. ¿Por qué? Porque los dos grandes despertares se fueron a la gente pobre, para allá afuera. Y esto trajo como un resultado que estos postulados la gente, los políticos norteamericanos lo empezaron a tomar y trajeron reformas en las prisiones. También estuvo muy metido en el abolicionismo, que era la libertad de los esclavos, y el promover la abstinencia del trago y todo eso, que los gringos siempre han sido buenos para los excesos de ese tipo. Y en el siglo XIX aparecieron tres herejías, y aquí me voy a detener un rato. El mormonismo es una de las mayores herejías que han aparecido en el seno protestante. Existen dos versiones. La oficial, que es la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en que dice que un ángel llamado Moroni, el que vemos en la foto, se le apareció a José Smith y le dijo que en el Monte Cumorah, en el estado de Nueva York, había un libro escrito en planchas de oro, escrito por los nefitas, un pueblo precolombino, que había sido visitado por Jesucristo después de que resucita y que después que asciende al cielo, desciende en América. Y que los nefitas eran un pueblo descendiente de antiguos israelitas que se vinieron a América. Así.
Así la herejía pagana. Esa es la versión oficial. Y que este ángel le dio unas piedras llamadas Urim y Tumim para que pudiera traducir ese idioma antiguo al inglés, y que incluso tiene testigos, eh, que fueron primero 3 personas y después otras personas más, y en base a eso lanza este libro que es llamado Otro Testamento de Jesucristo, que es bien tirado de las mechas, y que para mi versión es que José Smith estaba muy borracho con whisky sin rebajar, porque de eso vivían, tenían un alambique, y que no rebajó el whisky, y que estaba muy borracho y vio de todo y se inventó todo esto. Una de las tantas herejías que promueve el mormonismo es que tú te casas aquí en la tierra y te quedas sellado, y que en el cielo tú sigues casado con esa persona. Cuando eso no es así, la muerte te separa de tu esposo o de tu esposa. Pero allá arriba no se da nadie en casamiento, así dice la escritura. Eh, Creen en las genealogías, creen andan con su propia ropa interior y un montón de locuras más. Pero de que tienen plata, tienen mucho poder, fueron muy perseguidos y tienen muchos elementos de la masonería metidos entre medio. Así que tienen mucho poder económico, tienen mucho poder político en Estados Unidos. Los mormones en Estados Unidos incluso pueden ser muy, muy peligrosos. ¿Mm? Tienen una ciudad completa para ellos, Salt Lake City, en Utah. Después vienen los adventistas. Los adventistas es otra herejía tirada de las mechas. Ellos, al igual que algunas corrientes más fundamentalistas de los bautistas, eh, creen que el día del Señor es el sábado. Pero de ahí que una profeta llamada Elena White tuvo un montón de visiones, que crea esta doctrina que en apariencia tiene un raigambre teológico bastante fuerte, pero el hecho de que su fundamento teológico sea los libros de Elena White le quitan totalmente poder, porque los adventistas prefieren leer a Elena White que la Biblia, e interpretan la Biblia en base a lo que Elena White interpretó. Entonces eso hace de que la convirtamos en una herejía. Y los testigos de Jehová son la otra herejía ya, pero ya tira de las mechas. Esos creen que Jesucristo entró al lugar santísimo en 1914, cosa que Hebreos dice exactamente lo contrario, que la Biblia está mal interpretada y la interpretaron a su manera, y es un bodrio esa traducción de la Biblia de ellos, un bodrio. Ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Ellos no son cristianos propiamente tal. Y una herejía que ha provocado mucho, mucho daño, porque muchas cosas, su forma tan invasiva de predicar es súper débil. Muchas veces les cuento esta anécdota, estábamos en la casa del pastor José López, cuando partimos Comunidad de Fe Internacional, su iglesia, los primeros meses fue en su casa, y, y estábamos en la reunión, y llegan unos testigos de Jehová. Y uno de los muchachos, que incluso era uno de los que después se convirtió como uno de los un segundo de a bordo, Alejandro les abre la puerta y los invita a pasar y los sienta. Y los testigos de Jehová no hallaban dónde pararse, porque nosotros estábamos en culto y los tipos estaban vueltos locos. Entonces, y es más, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico me encantaba que llegaran los testigos de Jehová, porque era súper fácil botarle los versículos, porque como que los mandan entrenados. Y aparte que ellos no van voluntariamente, van obligados, porque creo que con eso se aseguran más el cielo, más posición, una cosa así, se van obligados. Incluso tienen versículos en la parte de atrás de su Biblia para teólogos, así, versículos para teólogos. Entonces de verdad que son muy chistosos y, y son muy, muy divertidos. Y después vinieron, ya aquí se pone bueno, los avivamientos pentecostales. Y los avivamientos pentecostales vienen del movimiento de santidad, que es su precursor, fines del siglo XIX.
el movimiento de santidad lo que hace es que tú te apartas para el Señor y vives una vida centrada en el Señor. Y eso hizo de que te empezaran a orar, empezaran a buscar del Señor y el primer lugar donde ocurrió un evento pentecostal fue en Gales. Eh, fue en Gales, perdón. En Gales, y a tal extremo de que en Gales tuvieron que cerrar todas las tabernas porque nadie quería tomar y todos querían ir a la iglesia. Fue genial. Después en 1905 en la India, en un hogar de niñas de la pandita Ramabai, las niñas que también buscaban al Señor empezaban a recibir visiones y a hablar en lengua. Pero el avivamiento más importante por su impacto mediático fue el de Azusa Street en 1906. Es el más importante. Un antiguo esclavo negro, tuerto, y que fue discípulo del Instituto Bíblico del pastor Parham, uno de los importantes del movimiento de santidad, William Seymour, junto con su esposa, arriendan esta casa en Azusa Street y la convierten en la iglesia fe apostólica o Apostolic Faith. Ahí está en la foto. Y eh, empiezan a pasar cosas espectaculares. La gente se empieza a sanar, empieza a recibir revelación, empieza a recibir un montón de cosas muy lindas y muy, muy preciosas. Y otro de los avivamientos importantes de los muchos que... Ah, es más, aquí les muestro. Miren, me están preguntando. Si quieren leer algo, les recomiendo este libro. Azusa Street, El despertar pentecostal del siglo XX. Esta es la edición de bolsillo, pero hay una de mejor tamaño y que está escrito por una de las personas que eran parte del equipo de liderazgo de Azusa Street, y que escribió este librito. Es buenísimo. Hay uno más grande que este en cuanto a tamaño, tiene la letra chiquitita, pero hay uno más grande de Editorial Peniel. Incluso si tienen como para leer digital, está como a $2 digital también, así que si lo quieren lo leer. Se llama Azusa Street, el avivamiento que cambió el mundo. Es espectacular. Y en Valparaíso, en 1909, quedó la pata. Ahí, ese yo lo he estudiado más porque tengo más de dónde sacar, que es el que está documentado en el Mercurio de Valparaíso. Dicen que incluso los bomberos iban porque veían fuego y terminaron los bomberos convertidos. El pastor Hoover, metodista, estaba orando porque el Espíritu Santo le ayudara a levantar la iglesia y quedó la gran, a tal extremo de que los metodistas le pidieron la renuncia. El 31 de diciembre de 1909 renuncia y al día siguiente funda la iglesia metodista pentecostal en Valparaíso. El lugar donde fue el avivamiento de Valparaíso, en calle de los Olivos en esa época, hoy Simón Bolívar, está. Obviamente el templo original no estaba porque el terremoto del 85 lo botó, pero el nuevo templo está ahí, es sobre en el viejo. El púlpito antiguo está detrás de la nueva construcción, así que si está libre, si están de culto, tú puedes ir y pedir permiso y te dejan entrar. Es como una atracción turística para los pentecostales. Y está. Y también está documentado de primera fuente. Historia del avivamiento pentecostal en Chile, escrito por el mismo protagonista, por el pastor Hoover. Es buenísimo, si es que se fijan, lo hemos carreteado harto, lo hemos leído bastante. Y cada vez que como que uno se siente bajoneado, como que leer este libro de verdad que te prende. Así que también se los recomiendo. Los venden en Sociedad Bíblica. Se los recomiendo. Después de eso viene esta expansión carismática. La expansión carismática ya la llevó a cabo la Asamblea de Dios a través de los movimientos misioneros. Las Asambleas de Dios se fundan por ahí por 1930. Junto con la Iglesia de Dios de la Profecía fueron como los grandes que empezaron a llevar misioneros a todo el mundo. Y estas misiones expandieron este movimiento pentecostal a todas partes. Y hasta el día de hoy su repercusión es bastante importante. Pero el Vaticano no se quedó callado y en 1959 Juan XXIII llama al Concilio Vaticano II. Fueron 4 sesiones que duraron años, son bastante largas, incluso Juan XXIII fallece antes de terminar el concilio, Pablo VI el que lo termina. Y este concilio contó con un montón de gente y una de las cosas que más no podríamos decir que más nos puede servir a nosotros es que esto permitió que la Biblia a nivel católico se volviera a revisar y se volviera a traducir. Y eso a los que estudiamos teología nos benefició un montón porque nacieron Biblias muy, muy buenas. Los católicos tienen recursos pero geniales para traducir la Biblia y no sé por qué no lo hacen.
Una de las mejores Biblias, al menos en español, que nacieron de esto del Concilio Vaticano II, es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es como otro nivel. Se la recomiendo. Después vienen los grandes telepredicadores en la época de los 60 y ahí es donde el evangelio se agranda a nivel mundial. Viene este evangelio de las masas. Los telepredicadores empezaron a tomarse las radios en los horarios baratos y horarios baratos son de noche, madrugada. Y estos telepredicadores empezaron, como Billy Graham, empezaron a convertir gente por miles. Catherine Kuhlman y otro de los importantes. eh, y se empezaron a crear asociaciones evangelísticas. Empezaron a hablar de cruzadas. Las cruzadas también que armaba Luis Palau, las cruzadas que armó Gigi Ávila, vienen de este movimiento, del evangelio de las masas, y que se llaman de las masas porque se predicaban a miles y se convertían de a miles. Y ahí es donde nace también el concepto de estas iglesias de miles. Antes las iglesias no eran de miles. Desde ahí en adelante las iglesias pasan a ser de miles con templos costosos y gigantes para poder hablar esto. Jimmy Swaggart también es como de esta segunda ola del Evangelio de las Masas. Muy fuerte en los 70 y los 80. Bueno, Jimmy Swaggart ya sabemos cómo terminó, aunque todavía predica, tiene su iglesia con 4.000 miembros, su propio seminario teológico, su propia Biblia, y la pueden ver. Así que sigue existiendo. Y después algo súper controvertido que el neopentecostalismo. Súper controvertido. ¿Por qué? Porque está, a propósito de los telepredicadores, recuerdo el Club 700, lo vi de pequeño, en los 80 en Chile, no, sí, todavía existe el Club de 700. Todavía, no ha parado de transmitirse. El movimiento apostólico profético viene de fines de los 70 y en los 80, pero se dio más fuerte en la primera década de este siglo, y que habla de que los 5 ministerios fundamentales fueron restaurados, y que el apóstol vuelve a estar presente, y que el apóstol viene a dar fundamento a la iglesia, y por eso han aparecido apóstoles a destajo, y también han aparecido profetas a destajo. Y ellos vienen a tomar un lugar súper importante y a crear una jerarquía piramidal. Eso también atrajo a que muchos de ellos empezaran a hablar de esta teología de la prosperidad, en que dice que si te está yendo mal es porque eres un pecador, que si tú no le das todo al Señor te va a ir mal, y un montón de cosas más que sabemos que son herejía pura. El protestantismo clásico ha reaccionado en los últimos 15 años a través de editoriales, a través de programas de televisión y a través de nuevos líderes que le han dado duro a este movimiento. Por ejemplo, John MacArthur, R.C. Sproul, John Piper, John Stott, en los últimos tiempos Paul Washer, y también para los de habla hispana, Juan Manuel Vaz, un español. Y ellos han tomado como la bandera de darle duro a este de efectuar resistencia. Vite Project también a través de YouTube ha hecho lo suyo, y también en blogs como de Coalición por el Evangelio se han levantado como banderas para contrarrestar esto, y esto ha sido puntualmente en el protestantismo clásico. Los luteranos y los anglicanos como que no lo han pescado mucho, lo han dejado ser, pero los bautistas y los restauracionistas y también los presbiterianos han reaccionado mucho sobre esto y han gastado todo lo que han podido en cuanto a recursos para contrarrestar lo que ellos llaman una herejía que está destruyendo la iglesia. ¿Opinión de León de Judá? Sí, el neopentecostalismo está destruyendo la iglesia. Lo siento. Y esto va para YouTube, así que me hago cargo. Lo está destruyendo porque porque le está quitando el fundamento bíblico a la iglesia en pos de una experiencia totalmente sensorial. Las alabanzas no están adorando a Jesucristo, están adorando a cualquier cosa. El centro es la experiencia tuya con el Espíritu Santo, y el centro de la iglesia y de la adoración es la cruz de Cristo, y es Cristo. Entonces son todas esas cosas que están generando daño. Y eso es lo que vemos hoy día, 2021. Bien, terminamos la parte que duele. ¡Tarararán! Tarea. Hoy me alargué más de una hora, perdón, pero es que les dije que venía largo. Pregunta número 1. Yo igual voy a sacar el pantallazo y se los voy a mandar por WhatsApp.
Pero, pregunta número 1. Señale los postulados que se le dieron a los gentiles en el concilio de Jerusalén. Hechos. 2. Indique dónde estaría la tumba de Pablo. Lo vimos en Conociendo la Biblia. Saquen ahí la respuesta. 3. Señale la fecha posible del bautismo de Constantino. Se los dije en la primera clase de este miniciclo. ¿Qué es la pentarquía? Explique. No me ponga la pentarquía esto. No, explique. 5. ¿En qué consistió el gran cisma? También quiero que me lo expliquen. Número 6. ¿Qué reino nació en las cruzadas? Lo dije la semana pasada. Y señale las fechas. 7. ¿Quién fue Rodrigo de Borja? Nombre, su familia y cargos. También se los dije la semana pasada. 8. ¿En qué año se lanzó la Biblia de Lutero? Solamente di la fecha del Nuevo Testamento. Pero la Biblia de Lutero. Donde me pone a Santiago, Apocalipsis y Hebreos en otra parte. 9. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina del credo bautismo y del paido bautismo? Se los dije. Señale qué denominación generó el debate. También se los dije. Eres muy herejía, Bernadillo. 10. Señale la diferencia entre episcopal y presbiteriano. Lindo. Esa es la tarea, queridos y queridas. Bien. Eso.